Hoy, en Conduce Inteligente, hablaremos de una idea que cada vez aparece más seguido entre conductores, mecánicos y compradores. La sensación de que los autos modernos ya no duran como antes. No es una frase sacada de la nostalgia. No es solo el típico "antes todo era mejor". Es una percepción que se repite en distintos países, en distintos mercados y con distintos tipos de autos. Personas que compran un coche relativamente nuevo, bien equipado, bien cuidado, con mantenimientos en regla, y aún así en pocos años empiezan a enfrentar problemas que antes no eran normales en un auto con tan poco tiempo. Y lo más curioso es que muchas veces el problema no es que el auto ya no funcione, sino que arreglarlo deja de tener sentido económico. Muchos conductores han pasado por algo similar. Compran un auto nuevo o seminuevo. Durante los primeros años todo va perfecto. El coche se siente sólido, moderno, cómodo, silencioso. Pero después de cierto tiempo empiezan los detalles. Un sensor que falla. Una alerta que aparece sin razón clara. Un sistema que deja de funcionar de forma intermitente. Nada catastrófico al principio. Nada que te deje tirado en la calle. Pero cuando se vuelve recurrente, cuando empieza a sumar, algo cambia. El coche sigue andando pero ya no se siente confiable. Y cuando llega el momento de revisar costos, la sorpresa es grande, porque el precio de la reparación no corresponde con la edad del auto. Aquí es donde muchos conductores empiezan a comparar. Comparan con autos que tuvieron antes, comparan con autos que todavía ven circulando, mucho más viejos, con más kilómetros, autos que no tenían pantallas gigantes, autos que no tenían tantos asistentes, autos que eran más simples, y aún así, ahí siguen. Eso genera una pregunta lógica. Si hoy la tecnología es mejor, si los procesos de fabricación son más avanzados, ¿por qué parece que los autos duran menos? La respuesta no es simple, pero tampoco es un misterio. La industria automotriz cambió de objetivo. Durante muchos años, el éxito de un auto se medía por cuánto duraba. Un modelo que se ganaba fama de confiable podía mantenerse en el mercado por décadas. Hoy, el éxito se mide distinto. Se mide por ventas anuales, rotación de modelos, actualizaciones constantes, renovación de clientes. El auto dejó de ser un producto pensado para acompañarte gran parte de tu vida y pasó a ser un producto pensado para un ciclo específico. Ese ciclo suele coincidir con la garantía, el financiamiento, los primeros años de uso. Después de ese punto, el sistema ya no está optimizado para facilitar la conservación del vehículo. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la complejidad. Un auto moderno integra decenas de sistemas electrónicos que dependen unos de otros. Eso permite funciones avanzadas, pero también crea fragilidad. Antes, si algo fallaba, el problema era directo y visible. Hoy, muchos fallos son interpretaciones de la computadora. Un sensor que lee mal, una señal que no coincide, un módulo que entra en modo protección. El auto puede estar mecánicamente bien, pero electrónicamente limitado. Y eso tiene consecuencias. Un ejemplo común. El coche sigue arrancando, sigue avanzando, pero entra en modo seguro. Pierde potencia. Se desactivan funciones. Se encienden testigos. No porque el motor esté destruido, sino porque el sistema decidió protegerse. Y cuando llevas el auto a revisión, la solución no suele ser sencilla. No se cambia una pieza pequeña. Se cambia un conjunto completo. Eso eleva los costos de forma inmediata. Este patrón se repite en muchos componentes. Sistemas que antes eran mecánicos ahora dependen de módulos. Y esos módulos no siempre se reparan. Se sustituyen. Además, en muchos casos, las piezas no se venden por separado. Si falla una parte del sistema, se reemplaza todo. Eso no es casualidad, es una decisión de diseño. Otro punto importante son los materiales. Para cumplir normas de consumo y emisiones, los autos modernos redujeron peso. Eso se logra usando materiales más ligeros y estructuras más ajustadas. En papel, esto es positivo. En la práctica, significa menor tolerancia al desgaste. Plásticos que envejecen rápido, piezas interiores que se aflojan, componentes que no soportan igual el uso prolongado en climas extremos. Y aquí es donde muchos conductores en Latinoamérica notan la diferencia. Calor intenso, tráfico pesado, calles irregulares,
condiciones que aceleran el desgaste de componentes que no fueron pensados para ese uso continuo durante muchos años. Las transmisiones modernas son otro punto clave en este debate. Hoy se busca eficiencia máxima, menor consumo, cambios más suaves. Para lograrlo, se utilizan transmisiones más complejas. Funcionan muy bien cuando el mantenimiento es exacto, el uso es ideal, las condiciones son controladas, pero en el uso diario real, la historia cambia. Tráfico constante, arranques y frenadas, calor acumulado, todo eso acelera el desgaste interno. Y cuando una transmisión moderna falla, el escenario es claro. En muchos casos no se repara, se reemplaza. Y ese reemplazo cuesta tanto que el auto deja de ser atractivo para conservarlo. Aquí aparece el concepto que genera más debate, la obsolescencia programada. No significa que el auto tenga una fecha exacta para romperse. Significa que no está diseñado para ser económicamente viable de mantener durante décadas. La dificultad para reparar, la falta de refacciones parciales, el costo de los módulos, todo empuja a un mismo punto. Llegado cierto momento, el dueño se enfrenta a una decisión: invertir una cantidad muy alta en un auto que ya perdió valor o cambiarlo, y el sistema está diseñado para que la segunda opción parezca más lógica. Las agencias y los servicios oficiales refuerzan este modelo. No porque los técnicos no sepan reparar, sino porque los protocolos son así. El diagnóstico se hace con escáner. El escáner arroja un código. El código indica un conjunto. No se desmonta. No se repara internamente, se reemplaza. Esto reduce tiempos, pero aumenta costos. Y para el cliente, el resultado es el mismo. Un auto que, aún funcionando, deja de ser conveniente. Todo esto genera una sensación muy clara entre los conductores. Los autos modernos funcionan muy bien, mientras son nuevos. Después, el panorama cambia. No porque sean malos productos, sino porque están pensados para un uso distinto al de antes. El problema aparece cuando el comprador no es consciente de este cambio. Cuando compra pensando que ese auto durará igual que los de generaciones pasadas. Ahí nace la frustración, porque el conductor siente que hizo todo bien. Compró una buena marca, dio mantenimiento, no maltrató el coche. Y aún así el auto empieza a pedir más de lo esperado. Esto no significa que todos los autos modernos sean desechables, ni que ninguno valga la pena. Significa que hoy más que nunca es importante elegir con criterio, entender qué modelos son más reparables, qué tecnologías están más probadas, qué costos existen fuera de garantía, porque hoy el verdadero problema no es que el auto falle, sino que falle de forma cara. Los autos modernos no están hechos para fallar por accidente. Están hechos para durar lo justo dentro de un sistema que prioriza la renovación constante. Cuando entiendes eso, cambia tu forma de comprar. Ahora la pregunta queda abierta, y es para ti. ¿Crees que los autos actuales están diseñados para durar menos? ¿O simplemente estamos esperando de ellos algo que ya no ofrecen? Esto es Conduce Inteligente. Nos vemos en el próximo video.